Le damos la bienvenida, por ello, al doctor José Adolfo Hinojosa Pérez, magíster y doctor por la Universidad de París, de Francia, además autor de varios libros, lo más importante, docente universitario, de manera que está actualizado con el aporte de los jóvenes universitarios en el tema económico. Bienvenido, doctor. Doctor Hinojosa Pérez, bienvenido Buenos a días, Economía Podcast. Néstor, y a toda tu audiencia. Es un gusto estar presente en tu programa Un y un a tus primer órdenes. diagnóstico, una primera apreciación al docente universitario sobre la situación, sobre estos titulares que hemos dado a conocer, doctor, y la situación económica, cómo la ve el ojo del experto, del doctor en economía y docente universitario. Sí, contrariamente a lo que dice el doctor que tú has mencionado, que no me acuerdo muy bien su apellido, yo opino todo lo contrario de lo que dice ese especialista. Entiendo que es un economista también. Ujú. Pero yo tengo otro ojo para mirar las cuentas macrofiscales, macroeconómicas del país. Y por mi parte yo ratifico lo que dice el diario El Peruano. Y eso no quiere decir de que yo sea oficialista, ¿no? Que defienda al gobierno de Dina Boluarte. Sino que lo que yo hago es analizar las cosas, la situación económica y política también con la mayor objetividad posible. Sacudirme de cualquier tipo de ideologización, politización que pueda siempre acompañar a los debates políticos. En ese sentido, para mí, el presupuesto nacional del próximo año contempla una reducción del déficit fiscal sustantivo, puesto que este año el déficit va a reducirse del año pasado, que fue del 3.5%, al 2.2%. Está proyectado ese déficit para este año según el marco macroeconómico multianual. Y se proyecta para el año 2028 que el déficit fiscal se establezca en el 1% del PBI, lo cual es una evolución completamente favorable de las finanzas públicas y por eso mismo debemos de alegrarnos. Esa es mi respuesta Correcto, inicial, Néstor. correcto, de manera que es una opinión y una visión totalmente diferente a la que hemos tenido. Y eso es bueno porque nuestros televidentes pueden tener un panorama real. Y usted, doctor, nos ha enviado dos documentos que consideramos sumamente importantes para esta, más que entrevista, es una explicación del docente universitario con respecto a la economía de nuestro país. Y son dos documentos. El marco macroeconómico multianual, que es una referencia importante, y la memoria del Banco Central de Reserva del Perú, que vamos a pedir en esa vocación de docente, doctor, nos pueda a los televidentes y al equipo de producción darnos la información de la visión del docente con respecto a la economía de nuestro país. Se considera que el 2% de crecimiento puede ser óptimo y está dentro de los comentarios de los especialistas. Entonces, Sí, ingresemos, si le parece, doctor, para conocer sí, su opinión teniendo como referencia el marco macroeconómico. económico multianual. Te envié esos dos documentos, no sé si tú lo vas a presentar, Néstor, Sí, porque yo sí, no lo vamos a tengo presentar cómo. en Sí, pantalla y usted va a hacer el ahí comentario. está, Ya lo ahí tenemos. está. Fíjese, aquí está la prueba en base a lo que ha producido, emitido el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hace nomás una semana que este documento oficial ha salido, ¿no?, ante el público en general. Y vemos allí la evolución precisamente del resultado económico del sector público no financiero, que quiere decir que es el déficit fiscal después de pagar intereses de la deuda, y la evolución es favorable, ¿no? Decía que el año 2024 el déficit fiscal se situó en el menos 3,5%, lo cual nos llamó a preocupación a los economistas. Varios de los especialistas que normalmente salen a la televisión habían mostrado esa preocupación, yo mismo, ¿no?, de que el déficit se estaba disparando y estaba incumpliendo lo que se conoce en el presupuesto nacional como el incumplimiento de la regla fiscal o la disciplina fiscal. Pero vemos que la proyección es completamente positiva, tanto así que el año 2028 y 2029
vamos a tener nosotros una disminución sustantiva del déficit, lo cual es altamente saludable para las finanzas públicas. ¿Eso qué quiere decir en otros términos y por qué tendríamos nosotros estos resultados positivos? Porque se estaría manejando bien, se estaría gerenciando bien el presupuesto público, mejor dicho, se estaría recaudando recursos públicos como consecuencia de los tributos y se estaría también gastando no tanto como podría gastarse. Es decir, se estaría desarrollando una racionalización del gasto para reducir justamente este déficit, ¿no? Esto supone, en términos de crecimiento económico, tú lo mencionaste y creo que lo mencionó el profesor, el colega que mencionaste, de que el PBI no va a crecer al 2%. Este año va a crecer entre el 3.5 y el 4%. Y si nosotros vemos un comportamiento de la reducción del déficit fiscal para los próximos años, eso quiere decir de que el PBI también va a seguir creciendo, ¿no? En tasas que no consideramos que sean las suficientes, porque para crecer o para convertirnos en un país altamente desarrollado, se necesita crecer, según lo que dice el Banco Mundial, al 6% como mínimo. Y de esa manera, el año 2045 pasaríamos en 20 años a ser países desarrollados. Pero si crecemos a tasas del 2.5, 3%, vamos a demorarnos mucho más años de lo necesarios para salir de una situación de su desarrollo económico. Pero sin embargo, esta tasa de crecimiento del 3-4% son aceptables, pero no deseables. Sería mejor crecer por arriba del 6% para mantener tasas de crecimiento importantes y generar producción, generar empleo de calidad, no informal, sino de calidad, y también generar tributos. Porque la explicación es de que cuando crece la economía, rápidamente se refleja en una mayor recaudación de parte del Estado, ¿no? Y eso expresa la evolución de esta cifra que estamos expresando en este momento. Eso es lo que te puedo decir, pero también tú estás presentando estas gráficas que te había mandado justamente. Mire, comparemos el resultado económico, si tenemos el tiempo suficiente, en el gráfico número 105, que es el déficit fiscal. Miren, en América Latina para el año 2025, en promedio todos los países van a tener un déficit fiscal del menos 4,7%. ¿Y nosotros cuánto hemos dicho que vamos a tener este año de déficit fiscal? El 2,2%. Fíjense la comparación. Estamos por debajo del promedio. Por debajo del promedio. Si comparamos a los países emergentes, el 2025 tendrán todos los países en desarrollo, mejor dicho, un déficit fiscal del menos 6,1%. Y si comparamos todavía con las economías desarrolladas o avanzadas, este año el déficit en esas grandes economías va a ser el menos 4,3%. Y en el mundo entero el promedio va a ser un déficit fiscal del menos 5,1%. Estas cifras no son ni del Banco Central ni del MEF, son del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es un organismo neutral internacional que elabora cifras completamente objetivas. Entonces, en síntesis, nosotros podemos observar de que el Perú está por debajo del promedio de países de América Latina, de emergentes, avanzadas y mundo, en términos de déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal bastante bajo. Ahora, si nos vamos a la deuda pública, igualmente comparamos los países emergentes, latinoamericanos, pero previamente yo debo de expresar de que la relación, el índice de la deuda pública con el PBI en el Perú es del 32%. Mejor dicho, de cada sol o de cada 100 soles del PBI, nosotros o el Estado está endeudado en 32 soles. Entonces, comparemos con los otros países. América Latina, el 2025, ¿cuánto tiene de índice de deuda con relación a su PBI? El 71,1%. Contra nosotros, ¿cuánto tenemos?
32%. Emergentes. ¿Cuánto tienen los países emergentes? ¿Quiénes son los países emergentes? Son en realidad los países en desarrollo, pero que incluyen asimismo, vale la pena aclarar aquí, a los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que son las economías emergentes más avanzadas del planeta. Y en promedio, para el año 2025, tienen ellos una deuda pública, un ratio del 73,6%. Alto, alto. Vamos a las economías avanzadas. 2025, 110%. Quiere decir de que tienen una deuda más que supera el valor de su PBI. Esto se expresa sobre todo por la gran endeudamiento que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, ¿no? Y eso se expresa aquí. Y eso no está bien. Con toda la política del señor Trump de haber reducido impuestos para las grandes fortunas en Estados Unidos, nuestra previsión es de que Estados Unidos va a tener problemas fiscales graves en los próximos años. Y lo lamentamos por eso. Ahora vayamos al mundo. El mundo, 94,8%. Entonces, en síntesis, si nosotros comparamos la deuda pública global de los países del mundo con nuestra deuda, nosotros tenemos 32 y miren el promedio de los países que hemos mostrado. Eso quiere decir de que la gestión de la política fiscal, de la política económica, está siendo muy buena por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Néstor, es lo que puedo comentarte para la siguiente pregunta. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, algunas precisiones que nos gustaría pueda realizar, doctor Hinojosa. El crecimiento del PBI, usted señala que es insuficiente. En algún momento hemos llegado a tener el crecimiento del PBI del 12%, más allá del 10%. ¿Eso es posible? Sí, fue después de la pandemia. ¿Qué hacer, sí. ¿Qué hacer en estos tiempos para lograr ese objetivo? ¿Es posible? Sí, es posible, pero antes yo quería completar mi análisis de la política monetaria. Claro, la invitación tuya ha sido para hablar sobre la política fiscal, pero también quería completar hablando de la política monetaria, que es otra parte de la política económica. Y también si analizamos la política monetaria, nosotros observamos un buen manejo gerencial de parte del Banco Central de Reserva. Y todos lo sabemos, ¿no? Todos admiramos la forma como está siendo gerenciada el Banco Central de Reserva. Tanto así que nuestra moneda nacional, el sol peruano, se ha convertido en una de las monedas más fuertes de la región latinoamericana, ¿no? Y asimismo, y por eso mismo, el tipo de cambio es un tipo de cambio que no se mueve desde hace 25 años. En 25 años, el tipo de cambio dólar-sol ha aumentado solamente 50 céntimos. Y la inflación está siendo completamente controlada. La inflación, como hemos visto en uno de los periódicos, este año va a ser del 2%. Eso significa que está por debajo del rango meta que se propone el Banco Central de Reserva. Es una inflación baja. Por lo tanto, en síntesis, tanto la gestión de la política fiscal, que está a cargo del Ejecutivo, y tanto la gestión de la política monetaria, que es un órgano independiente por constitución, el Banco Central, ambas dos políticas económicas están siendo bien gerenciadas. Por lo tanto, eso es saludable para la salud de la nación. Y sobre esa base, justamente ahora voy yo a la pregunta que me ha formulado. Creo que estas condiciones de la política fiscal y monetaria son las condiciones sine qua non para que el país pueda crecer en los próximos años. Tenemos buenas perspectivas y podemos crecer al 6%. Podemos crecer, siempre y cuando se destraben el sistema burocrático del Estado y además se reduzcan los conflictos sociales que impiden que en este momento deje de invertirse una cartera de inversión de 50.000 millones de dólares. En este momento existe una cartera en el país para invertir 50.000 millones de dólares en el sector minero.
esa cantidad de dinero es bastante dinero y si se inyecta, se introduce en el sistema económico, en el circuito económico del Perú, obviamente eso va a impulsar el crecimiento económico. Podríamos estar llegando a esos niveles. Y asimismo, claro, no solamente se necesita inversiones en el sector primario exportador, se necesita también inversiones en el campo de la innovación científico-tecnológica. Y para eso están llamadas las universidades en alianza con el sector privado para poder propiciar las investigaciones y descubrimientos nuevos que permitan nosotros no solamente exportar materias primas, sino también productos, bienes y servicios con alto contenido tecnológico. Y creo que también las inversiones hechas en los grandes puertos, tales como Chancay y otros puertos más que están en cartera, me parece que es también una posibilidad de seguir creciendo con mayor potencia. Y además tenemos la posibilidad de abrir las zonas económicas especiales, justamente en estos grandes puertos, que van a propiciar mayores inversiones en productos justamente de mayor contenido tecnológico. Por lo tanto, yo lo veo positivo, yo veo las perspectivas económicas del Perú de una manera optimista. Solamente, claro, debemos de desconfiar de la parte política, porque claro, la economía va por una parte y la política va por otra parte, ¿no? Tenemos lamentablemente un Congreso de la República que lejos de sostener y apoyar a las políticas económicas, ¿no? Lo que hace es torpedear las políticas económicas. Por lo tanto, y además el próximo año necesitamos un gobierno serio que respete las reglas de juego de mercado, las reglas de juego de los agentes económicos para que la inversión fluya y se genere mayor producción, mayor empleo, mayores tasas de impuestos, todos en favor de la economía nacional. Esa Sí, Néstor. línea, doctor Hinojosa, de optimismo, sin embargo, que podemos coincidir ligando el tema económico al tema político y eso es indudable que existe la relación. Y hay algunos medios que hablan de un presupuesto bomba, que iría un poco en oposición, entendemos a su posición, doctor, y vamos a pedirle a Lucero que nos ponga el titular para mejor referencia del diario Expreso, que ya lo tenemos en pantalla, que dice presupuesto bomba, más deuda, menos inversión y proyecciones maquilladas. Y un solo dato para el comentario suyo, doctor, dice aumenta el gasto sin sustento real en ingresos permanentes, hipotecando el futuro del próximo gobierno. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Cuál es No, el yo comentario? definitivamente no pienso que sea cierto. A veces este periódico al que respetamos, el Preso, Claro. es sensacionalista. No me parece que se ajuste a la realidad. No es un periódico que como Gestión y otros que pueda ajustarse a las cifras reales, porque las cifras reales que se manejan son la del MEF, la del Banco Central de Reserva y la de los organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, etc. Me parece que es una afirmación que no tiene sustento esta noticia que nos presenta Expreso. Seguramente va a crear polémica sus declaraciones con respecto a otros especialistas que tienen una opinión totalmente diferente. Nosotros Sí. como... Yo en ese sentido, Néstor, soy heterodoxo en mi forma de Sí, pensamiento. Yo no totalmente. antepongo, Sí, no, yo no no es una antepongo, crítica, no es una crítica, doctor, pero creemos que el beneficiado es nuestro televidente con las opiniones. Ahora, en esa línea nos dice que el crecimiento del PBI sí se puede, que lo ha explicado, el déficit fiscal igualmente, pero hay algunos gastos improductivos. ¿Usted considera que en el presupuesto, en este proyecto de presupuesto del próximo año, y ahí tiene una tarea muy importante la Comisión de Presupuesto, considera que hay gastos improductivos
del Ejecutivo y del Legislativo que pueden evitarse. Por Además hay supuesto, del algunas Ejecutivo. exoneraciones como a las agroexportadoras que también podrían ser Sí, revisadas por el sí, Ministerio de Economía y Finanzas a través de un pedido de la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo es ese procedimiento, doctor? Y si es posible. 2 puntos. Muy buena comentario tuyo, Néstor. Mira, 2 puntos. Uno, por supuesto que hay gastos no solamente improductivos, sino que negativos. Y uno de esos gastos es seguir subvencionando a la empresa estatal Petroperú para que esta empresa superviva frente a las pérdidas que tiene continuas. Si nosotros vemos las estadísticas, Petroperú tiene una déficit fiscal que está acumulándolo por unos 5 o 6 años y por lo tanto es una empresa que no debe de continuar sobre la base de la administración del Estado, porque es una empresa que arroja permanentes pérdidas. Por lo tanto, frente a esa situación de que el gobierno está inyectando permanentemente recursos financieros para salvaguardar la estabilidad de esa empresa, consideramos de que debe cortarse eso y dejar que Petroperú pasen a manos privadas. Esa es la solución, por una parte. Ahora, por otra parte, por los ingresos, hemos leído también esa noticia y por supuesto que yo conocía de que en el Congreso hace 15 días se ha aprobado un decreto, una ley en la cual se sigue concediendo una flexibilidad fiscal para el sector agroexportador, cosa que me parece negativo. Yo no estoy de acuerdo en que se siga exonerando de impuestos, porque lo que está haciendo el Congreso es, desde hace ya 20, 25 años, ¿no? Dar una ley para que sigan pagando solamente el 15% del impuesto a la renta y no el 29,5% que corresponde a todas las empresas. Por lo tanto, este sector sigue teniendo apoyo del gobierno, cosa que no estoy de acuerdo, porque este sector ya es un sector tremendamente consolidado. Nos hemos convertido en uno de los países principales y estamos superando en muchos productos a los chilenos en agroexportación. Por lo tanto, creo que yo considero que 20, 25 años son suficientes para seguir apoyando tributariamente a ese sector. Y esos recursos que deben de recaudarse muy bien podrían servir para poder aumentar el gasto público dirigido a los programas sociales. La población es consciente de la corrupción en todos los niveles, como usted bien señala, y lo que está esperando es acciones que esta administración no la va a realizar, lo está demostrando, pero que se espera que la nueva administración que asuma a partir del 12 de abril o segunda vuelta, que es lo más probable, tenga una decisión más radical con respecto al tema de la corrupción. Pero también hay otro tema económico que quisiera su comentario y que tiene que ver con la población económicamente activa. Hay 200.000, 300.000, se estima que son 300.000 jóvenes que cada año ingresan a la población económicamente activa que no están trabajando. ¿Qué hacer en ese escenario de urgentes medidas o de medidas a mediano plazo con respecto al tema de las fuentes de trabajo, doctor? Sí, debemos de entender de que no debemos de esperar que el Estado cree puestos de trabajo, porque eso sería generar gasto público. Ese no es el camino. Debemos entender de que la creación del empleo es por parte del sector privado. Lamentablemente tenemos un sistema productivo muy informal y ese es el problema. Tenemos tasas de informalidad que bordean el 70-75%. Quiere decir de que del 100% de personas ocupadas en el Perú, el 75% lo hace de manera informal y la diferencia tiene trabajo formal. Y ese es un gran problema. Entonces, no esperemos de que el Estado resuelva el problema del empleo. No, sino que lo que esperemos del Estado es de que el Estado dé condiciones favorables para el flujo de inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales.
Esa es la única manera de crear empleo de calidad, con altos sueldos. Y precisamente el problema de la economía peruana es la productividad. Yo estoy preparando un artículo justamente relacionado con la informalidad laboral y su impacto negativo en la productividad de la economía peruana. En tanto que somos un país muy informal, 75% de la mano de obra está en ese sector, por lo tanto el sector informal es muy poco productivo. ¿Por qué? Porque no produce productos de calidad que sean competitivos, no solamente en el mercado internacional, nacional, sino en el mercado internacional. Son productos de poca calidad y asimismo los sueldos son muy bajos, ¿no es cierto? En cambio, si esas empresas se reconvirtieran a empresas formales, estas empresas al comienzo, claro, en el corto plazo puede tener costos laborales, costos financieros, tributarios elevados, pero en el mediano y largo plazo, ser formal es más ventajoso que ser informal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se aumenta la productividad del trabajo. Y si se aumenta la productividad del trabajo, se vende más. ¿Por qué? Porque se vende productos de mayor calidad, que son competitivos con otros tipos de productos de las empresas formales. Por lo tanto, la solución a los problemas sociales de nuestro país no es tampoco continuar, claro, aumentando el monto del financiamiento de los programas sociales. No, llámese el programa Juntos, Caliwarma, Pensión 65, no. Esas son políticas solamente para resolver el momento. Pero las soluciones a largo, a mediano plazo, son mejorar la productividad del trabajador peruano y, por supuesto, mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas que son las que son más informales dentro de la economía peruana. ¿Eso qué quiere decir? Para mejorar la productividad tiene que haber mayor capacitación, mayor formación del personal que trabaja en esas empresas. Y los mismos empresarios informales de las MIPE tienen que capacitarse para saber llevar sus finanzas, su contabilidad, para mejorar los procesos productivos, para poder innovar. Esa es la clave para el desarrollo económico. ¿Por qué la China es un país ahora, es una potencia económica mundial? Porque ha sabido introducir innovaciones científico-tecnológicas, pero para ello, claro, de parte del Estado también se necesita una mayor política educativa, con montos mucho más superiores que los que ahora concede el presupuesto público. Creo que un mayor presupuesto para el sector educativo va a permitir formar mejores jóvenes, mejores profesionales en las universidades, se va a propiciar los niveles de investigación científica, que es la clave del desarrollo económico, y de esa manera va a alcanzarse los niveles que queremos nosotros de crecimiento de arriba del 6% del PBI. Correcto, y estamos hablando del capital social a propósito del libro en coautoría que nos ha referido, doctor, el capital social, porque estamos hablando de un tema gravísimo que es el tema de la corrupción, un tema de la informalidad que también es preocupante porque puede mejorarse. Entonces, hay un directo responsable, el gobierno nacional, pero también los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen responsabilidad que no se les está tocando en los comentarios. ¿Cómo hacer? La pregunta ahí al investigador, al docente, ¿cómo hacer para que estos temas de corrupción, de informalidad, de capacitación puedan llegar a dar resultados en poco tiempo y no olvidándonos, doctor, del mundo rural, que es el que está más perjudicado en este escenario de informalidad y de corrupción? Los habitantes, los ciudadanos del ámbito rural de nuestro país, la Amazonía abandonada, de manera que hay mucho por hacer en esta tarea. ¿Qué comentario, doctor, sobre este tema? Sí, claro, los gobiernos regionales, así como los locales, tienen igual responsabilidad que el gobierno nacional.
Por lo tanto, los gobiernos locales y regionales tienen que mejorar la calidad de su gasto público. Ellos reciben fundamentalmente recursos del gobierno central. Por lo tanto, tienen que mejorar su gasto público en términos de desarrollar obras de infraestructura de calidad y que sean terminadas y no abandonadas como ocurre en nuestro país, porque resulta de que se comienzan a hacer hospitales y los hospitales, después de avanzar un 30-40%, se abandona la obra. Y tenemos cientos de hospitales en todo el país que están regados sin haber sido terminados. Inclusive ya se habían comprado equipos médicos para esos hospitales y esos equipos médicos, por supuesto, quedan desfasados. Entonces, la clave aquí es mejorar la calidad del gasto de todas las instancias del gobierno nacional, regional, local, y cometer menos corrupción, ¿no? Porque los gobiernos regionales como los gobiernos locales son tan corruptos como el gobierno central. Entonces, esa es la clave para mejorar el gasto público y que los gobiernos regionales mejoren su gestión pública en términos de gasto público. Y hay un titular que nos pide producción, pedirle un comentario, doctor, un titular de Expreso también, que lo estamos poniendo en pantalla. El Estado está podrido, dice. El 99% de las entidades públicas bajo riesgo de corrupción o colapso. Y no lo dice el diario, sino lo dice la Contraloría. El informe del 2024 de la Contraloría revela desastre institucional. Solo 25 entidades están libres de peligro. Estamos hablando de corrupción, obras paralizadas, funcionarios sin perfil y millones en contratos ilegales. Gobiernos locales, universidades y empresas públicas son el corazón de la crisis. Más de 9.500 millones de soles en riesgo por corrupción y mala gestión. Contraloría lanza la advertencia. Usted hablaba de 24.000 millones de soles, de manera que las cifras están por ahí. Gran trabajo para el comentario, doctor, del próximo gobierno. Gran trabajo porque no creemos que la actual administración del gobierno nacional vaya a hacer algo con respecto al tema. Comentario, doctor. Sí, por supuesto que es el reflejo de lo que es la corrupción ahora. La corrupción está en las raíces mismas de la estructura de la sociedad peruana, que hay que superarla, por lo tanto. Repito, la corrupción no solamente es de las instancias políticas, sino que es de toda la sociedad peruana. Por lo tanto, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros en saber educar a nuestros hijos, formarlos bajo valores, un sistema de valores, de respeto al otro. Eso, colega Néstor. Y ya creo que para finalizar, ¿no es cierto? Yo considero de que el próximo gobierno va a recibir una herencia positiva de parte de este gobierno. No obstante que la señora Dina está en los más bajos niveles de aceptación popular, pero la señora ha favorecido una buena gestión de la cosa pública, mejor dicho, de la política fiscal, y además ha dado garantías para que el Banco Central se desempeñe con la mejor libertad posible, tal como manda la Constitución. A la diferencia de Estados Unidos, mire, en Estados Unidos tenemos un gobierno ya casi autoritario que quiere despedir al presidente del Banco Central de Reserva, cosa que es una tontería, es un exceso. No puede ingresarse al ámbito constitucional reservado para los bancos centrales. Y si algo ha permitido justamente esta estabilidad monetaria, las tasas de inflaciones bajas, el tipo de cambio competitivo, es gracias a la independencia que mantiene el Banco Central. Y la señora ha respetado esa regla de juego. Por eso que el próximo gobierno recibe una buena herencia económica desde mi punto de vista. Y esperamos que el próximo gobierno que entre respete esa regla de juego. Por eso mismo, yo invoco a la población peruana, sobre todo del sur de nuestro país, que votan por opciones políticas completamente irresponsables, que solamente
prometen, digamos, resolver los problemas económicos del país, pero lejos de ello agravan la situación económica del país. Y ese fue el caso del señor Castillo. Cuando arribó el gobierno del señor Castillo, inmediatamente salieron un monto de 20.000 millones de dólares, fugaron del país. Esto como una expresión de la desconfianza que tiene el sector privado para invertir, ¿no? Entonces, el próximo gobierno, así como este gobierno, tiene que dar toda la confianza necesaria para los inversionistas internacionales y nacionales. Y no solamente para los inversionistas, sino para los consumidores, porque con precios bajos en el Perú, con inflación controlada, todos podemos nosotros hacer proyecciones de endeudamiento, por ejemplo. Podemos endeudarnos con el banco y vamos a estar seguros de que en 2, 3, 5, 10 años, la deuda que hemos contraído va a ser la misma que el año 1. En cambio, en una situación de inflación, si nosotros contraemos una deuda de 100 soles, esa deuda va a ser de 1.000 en los próximos 10 años si habría tasas de inflación que afecten a la economía del país. Por eso mismo, entonces, el próximo gobierno, sobre todo la población del sur del país, yo invoco de que tiene que votar por gobiernos que respeten la regla de juego, la economía de mercado. La economía de mercado que dice de que el mercado es el que asigna recursos y el Estado solamente regula, direcciona la economía, hace políticas económicas y hace políticas sociales. Pero la responsabilidad del aparato productivo recae en el sector privado. Por lo tanto, si vienen gobiernos que van a interferir con ese tipo de dinámica económica, de mercado, de libre competencia, obviamente van a distorsionar el funcionamiento de la economía y eso va a hacer de que se genere mayor gasto público al resentirse la producción de parte de las empresas y no se genere suficientes impuestos y eso ocasiona endeudamiento público y si los países extranjeros o el mercado bursátil que nos da crédito no quiere darnos por desconfianza, obviamente lo que queda es emitir masa monetaria inorgánica, tal como se hizo en los años 80. Resulta que en los años 80 nosotros éramos un país considerado apestoso. Éramos los apestosos del sistema financiero internacional porque nadie nos quería prestar dinero porque éramos un país que no pagábamos nuestra deuda externa. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos simplemente, ¿no? El aparato productivo estaba completamente recesado y por lo tanto no generaba los tributos suficientes para que el Estado pague sus deudas. Pero en cambio estamos ahora en las antípodas de los años 80. Por eso que se dice de que ahora Dios sí es peruano. Habida cuenta de que el Papa es peruano. Y la verdad que es esa, créanme. Comparado con los años 80, nosotros que somos mayores, tú, Néstor, que eres mayor, igual que yo, hemos vivido un periodo completamente catastrófico. Y si el próximo gobierno aplica políticas que van contra todo racionalismo económico, obviamente vamos a volver lamentablemente a esa situación. Y nadie en su sano juicio quiere volver a esa situación. Como Argentina, de otra parte, porque Argentina también había saneado sus cuentas fiscales con el gobierno de Neme, pero entraron los Kirchner y desajustaron, desestabilizaron, gastaron más de lo que tenían y nuevamente la Argentina entró en una situación de grave crisis. Felizmente que el señor Milei está tratando de arreglar las cuentas, ya redujo la inflación ya sustantivamente y por lo tanto a costa de, por supuesto, a un alto costo social, ¿no es cierto?, que están pagando los argentinos. Entonces, nosotros desde 1990 en adelante, nosotros tenemos una estabilidad envidiable. Tanto así de que somos la referencia en el manejo de las cuentas fiscales, como hemos visto, y en el manejo de la política monetaria. Tenemos un sol fuerte, que es la referencia de monedas para la región latinoamericana.
Palabra clave, con las gracias por la explicación final, doctor, y por toda la entrevista. Agradecidos en nombre de nuestros televidentes. Usted ha dicho una palabra clave que es la confianza, a la que agregaríamos también confianza y seguridad, no solamente a los inversionistas, sino también al ciudadano de a pie, que creo que esa forma parte de la clave del compromiso de las nuevas autoridades. Nosotros creemos que la economía se ha mantenido y está en buen pie, como usted señala, por varios factores que también los ha dicho, el tema de los precios de los metales, el precio del manejo que ha hecho el BCR, pero creemos que ha podido ser mejor la gestión. Y eso lo va Por a supuesto, juzgar, lo por vamos a supuesto. juzgar no En esto nosotros, coincidimos, sino, Néstor. Hubiese claro, sido mejor si no hubiese habido mucha interferencia política. Por supuesto que hubiese sido mejor. totalmente, sí, y lo que se dice pues que hemos estado en piloto automático y eso también forma parte seguramente ya no del componente económico solamente, sino del componente, con el componente político de gestión de esta administración con la que tenemos varias observaciones de funcionamiento y de crecimiento que no se ha dado, con otros componentes políticos que será seguramente materia de análisis más adelante. Pero en el tema económico, usted señala con optimismo que la cosa está bien, creemos que ha podido ser mejor, pero a la luz de la historia, seguramente vamos a tener la información en poco tiempo de lo que se está trabajando. Gracias, doctor. Si hubiera algo más que agregar con respecto a su exposición, que agradecemos, adelante. No, yo creo que nada más, Néstor, y gracias por la invitación que nos has hecho y estamos siempre a tu disposición para cualquier otra entrevista. Muchísimas Sí, vamos gracias a a ti y a la que quede audiencia como que nos ha agenda, si le escuchado. parece, estimado doctor, el tema de la informalidad. Hay salidas, hay opciones y creo que eso compromete no solamente al Estado Nacional, sino a los gobiernos regionales y subnacionales. Gracias, doctor. Que quede en agenda para Gracias, ver, de gracias, acuerdo Néstor. a Hasta su una tiempo, próxima. poder volver a conversar en beneficio de nuestros televidentes, que es la razón de ser del programa. Gracias, doctor. Gracias nuevamente, Néstor.